Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellano, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Transmito a través de Mensaje para Salvación, a través del Alumbrador Cristiano, y transmito a través de mi especial programa Te daré lo mejor. De manera pues que vamos a continuar con el estudio de la vida y ministerio de Cristo. Y vamos a ver en esta tarde la lección número 98. El tema el subtema que estamos estudiando corresponde a Rumbo a Jerusalén en su parte 2. Haciendo un ligero repaso de lo que ya hemos visto, aparte de la introducción, hemos visto la preocupación que hubo por los discípulos. Recuerden que esto lo estamos estudiando en Mateo 18, aunado con Marcos y Lucas. Luego hemos estudiado la preocupación por la comunión entre hermanos, y por último hemos estado viendo el aspecto que corresponde a cuando se da la situación de la preocupación por el perdón. En los versos 21 al 35 de Mateo 18. Recuerden que lo que hemos estudiado es acerca de las relaciones entre hermanos, y sobre todo sobre la relación que hay cuando hay problemas entre hermanos. Ahora pues vamos a continuar en esta parte 2 con la parte que corresponde a la dedicación al cumplimiento de su destino. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote enormemente porque nos permites presentar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias porque tenemos ese privilegio de hacerlo cada día miércoles, estudiando sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre mi oración es por todos los hermanos y hermanas que escuchan, que cada uno sea muy edificado y que siempre tú seas muy honrado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos pues en esta dedicación al cumplimiento de su destino, que se trata en Mateo 19, versículo 1, en Lucas 9, versículos 51 al 62, y en Juan 7, 1 al 10. Mateo 19, 1 dice que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea. O sea que este es el escenario. El escenario pues se traslada ahora hacia el sur. Si usted tiene buena memoria, recordará que Jesús había tenido anteriormente un ministerio en Judea, ministerio que se interrumpió cuando Juan el Bautista fue encarcelado. De Judea, Cristo se mudó entonces al norte, a Galilea, y el apóstol Juan escribió que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y esto lo declara en el Evangelio de Juan 7:1. Juan se refería concretamente al final del gran ministerio en Galilea, pero sus palabras podrían usarse para resumir la totalidad de ese ministerio. Ahora, no obstante, había llegado el momento de que él volviera
al escenario de su ministerio anterior, a Judea en general y a Jerusalén en particular. Por eso es que esta lección se titula, o estas lecciones se titulan Rumbo a Jerusalén. Bueno, veamos pues la parte que corresponde a la dedicación a pesar de las burlas, porque el Señor Jesús fue objeto de muchas burlas, a pesar de tantas cosas que hacía, tantos milagros que realmente eran grandiosos. A pesar de ello, siempre fue objeto de burlas. Y esto lo considera el Evangelio de Juan en los versos 2 al 10 del capítulo 7. Esta nueva fase de su ministerio comenzó con un viaje a Jerusalén para asistir a la fiesta de los tabernáculos, que era una de las 3 fiestas más importantes de los judíos. Vamos a hacer memoria de ellas en Levítico capítulo 23, versículos 39 hasta el 43. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Luego tenemos ampliación de esto y tiene parecido, pero tiene algunos agregados en el libro de Deuteronomio capítulo 15, 12 al 15. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Entonces, yo estoy diciendo pues que esta nueva fase de su ministerio comenzó con un viaje a Jerusalén para asistir a la fiesta de los tabernáculos, que era una de las 3 fiestas más importantes de los judíos, la cual pues se celebraba a finales de septiembre o a principios de octubre. Eso es lo que se ha establecido, finales de septiembre o principios de octubre. Cuando estaba próxima la fecha de esa fiesta, leamos lo que dice Juan en el Evangelio de Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Es decir, cuando estaba próxima a la fecha de esta fiesta, los medio hermanos de Jesús le instaron a ir a la celebración para que sus discípulos de Judea pudieran ver la clase de milagros que había hecho en Galilea. Mire lo que dice los versos 3 y 4 de Juan 7. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea,
para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Según el versículo 5 de Juan 7, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Estos hermanos no creían en él, pues. Y es probable que las palabras de ellos estuvieran llenas de sarcasmo. Entonces, la respuesta de Cristo les indicó que no habría problema para ellos si iban a Jerusalén, pues ninguno estaba, por decirlo así, en la lista negra de los dirigentes judíos. Para él, en cambio, sí sería peligroso, porque miren lo que nos dice los versículos 6 al 8 de Juan 7. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Por lo tanto, cuando la caravana partió hacia Jerusalén, ni él ni sus discípulos viajaron con los demás. Leamos el versículo 9 de Juan 7. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, más adelante fueron de incógnito a la fiesta. Miren lo que dice el versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Bueno, usted recuerda que yo hice ver acerca de los medios hermanos de Jesús. Estos eran medio hermanos porque Jesús y ellos tenían una misma madre, María, pero no el mismo padre. El padre de Jesús era Dios, mientras que el de ellos era José. Los nombres de ellos eran Jacobo, José, Simón y Judas. Y ahí lo dice esto en Mateo 13:55. Y luego en Marcos 6:13 algo interesante dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Y noten que agrega aquí a sus hermanas. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Bueno, también yo hice referencia cuando decía que porque ni aun sus hermanos creían en él. Es decir, decía que sus hermanos no estaban convencidos, pues. Pero más adelante llegarían a creer en él. Note cuando ellos estaban reunidos allí en Hechos 1:14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. También en 1 Corintios 15:7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Pero a estas alturas todavía no creían. Bueno, en vista de que al final Jesús fue a la fiesta, porque estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos, resultan extrañas las palabras de él que se recogen en el versículo 8 de Juan 7, donde dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Algunos insinúan que Jesús dijo que no iría, pero que luego cambió de parecer y fue.
Tales comentarios no parecen concordar con el carácter de Jesús ni con sus planes, porque notemos lo que dice Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, Jesús, hermanos, no mintió. Dice en Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Él era y es la personificación misma de la verdad. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, son varias explicaciones las que se han dado para resolver la aparente contradicción entre lo que Jesús dijo y lo que hizo. Hay quienes insinúan que Jesús dio a entender que no iría a la fiesta de la manera que sus hermanos proponían, o sea, como un extravagante hacedor de milagros. El único milagro consignado en relación con la fiesta de los tabernáculos fue la sanidad de un hombre que nació ciego. Y esto usted lo puede leer por cuestiones del tiempo y lo largo que es, no lo hacemos, pero todo el capítulo 9 de Juan documenta acerca de este milagro. Otros se centran en la última parte de la aseveración y creen que esta da a entender, yo no voy a la fiesta por el momento. Esto es con los peregrinos de la caravana, insinuando que podría ir más adelante. La explicación más común es que la palabra todavía debería ser parte de la oración, sea que forme parte del texto o sea que esté implícita. Varios manuscritos griegos antiguos incluyen la palabra todavía entre las palabras de Jesús. Entonces, por esta razón, en una de las versiones se lee, yo no subo todavía a esa fiesta porque para mí todavía no ha llegado el momento apropiado. En una de las versiones se incluye pues la palabra todavía. Bueno, hace un momento decía que otros se centran en la última parte de la aseveración y creen que esta da a entender yo no voy a la fiesta por el momento. Hay varias palabras del idioma griego que se traducen por tiempo o por momento. La que se usa en Juan 7:6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Podría significar el momento apropiado. Esto es bien claro, pues. Entonces, después que la familia de Cristo y los demás partieron hacia la fiesta, él se quedó en Galilea varios días más. Luego él y sus discípulos salieron hacia Jerusalén, no abiertamente, sino como en secreto. Miren lo que dice, otra vez leyendo los versos 9 y 10 de Juan 7. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Hace un momento yo le hablaba a usted acerca de la palabra todavía. No está hablando en el sentido del todavía como alargar el tiempo para unos días más,
porque entonces no tendría objeto, porque la fiesta de los tabernáculos se celebraba durante 7 días y tenía fecha especificada, ya sea, como decía, a finales del mes de septiembre o principios del mes de octubre. Entonces, el uso de la palabra todavía da a entender no precisamente en este momento. Usted puede recibir, por ejemplo, una orden o una petición para ejecutar una acción y usted dice todavía no puedo, pero sí puede dentro de 1 hora, dentro de 2 o 3 horas, o a lo mejor puede que pueda hasta al siguiente día, pero que es aplicable. En ese sentido se usa aquí la palabra todavía. Bueno, veamos otra parte que es importante, y es acerca de la dedicación a pesar del rechazo. De la dedicación a pesar del rechazo, y esto lo vemos en Lucas 9, 51 al 56, y usando otra vez a Juan capítulo 7, versículo 10. Lucas informa del viaje de Jesús a Jerusalén. En vista de que el Señor había demorado su partida, no tomó la ruta usual hacia Judea a lo largo de la ribera oriental del río Jordán. En lugar de hacer esto, siguió la ruta más corta, más rápida y menos transitada, que pasaba por Samaria. Los samaritanos, que habían sido receptivos cuando el Señor pasó camino a Galilea, recordemos lo que ya hemos estudiado en Juan 4:40, dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces, pero en esta ocasión, los samaritanos, que habían sido receptivos cuando el Señor pasó camino a Galilea, se negaron a darle alojamiento cuando se enteraron de que se dirigía hacia Jerusalén para la fiesta. Recordemos que ellos decían que la adoración era en el monte Gerizim y no en Jerusalén. Bueno, miren lo que dice Lucas 9:53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y evidentemente no les agradaba pues esa situación. Es probable que consideraran que ir a la adoración en el templo en Jerusalén constituía un repudio del templo samaritano que estaba sobre el monte Gerizim, lo que decía hace un momento. Miren lo que dice Juan capítulo 4, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jacobo y Juan, conocidos como los hijos del trueno, le preguntaron a Cristo si debían mandar que descendiera fuego del cielo para que consumiera a los samaritanos. Miren lo que dice Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y para ello hacemos mención cómo es que Elías había hecho con sus enemigos, para tener una relación y un entendimiento a lo que ellos, los discípulos del Señor, se estaban refiriendo. Vámonos a 2 Reyes, capítulo 1, versículos 10 y 12. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Y en el versículo 12 casi repite lo mismo, por decirlo así.
Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. En la versión del Rey Santiago se lee: incluso como hizo Elías. Aunque estas palabras no aparecen en los mejores manuscritos antiguos, ellas expresan la idea que debieron de haber tenido Jacobo y Juan en mente. ¿Podían estos apóstoles haber mandado que descendiera fuego del cielo? No es algo que sepamos, pero ciertamente creían que podían si esa era la voluntad del Señor. Entonces el Señor Jesús los reprendió. Mire lo que dice Lucas 9:55. Dice: entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Él no les había enseñado a matar a los enemigos, sino a amarlos y a orar por ellos. Miren lo que dice aquí especialmente en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, aquí lo que vemos es pues que la breve descripción de la reprensión de Jesús incluye las palabras: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Estas palabras son verdaderamente muy enfáticas. Les había dicho anteriormente que si eran rechazados por una ciudad, debían ir a otra. Dice en Mateo 10:23: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Eso fue lo que él hizo. Lucas 9:56 lo recalca, porque miren lo que dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bueno, entremos a otra parte importante. Y esta parte importante es la dedicación a pesar de la tibieza de algunos discípulos. Y esto está comprendido en Lucas 9:57 al 62. Pero yo quiero, cuando oiga usted el desarrollo, lo comprenderá mejor. Esto tiene una relación con Mateo 8:19 al 22, el cual, antes de entrar a la discusión de la dedicación a pesar de la tibieza de algunos discípulos, le doy lectura en Mateo 8:19 al 22. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, entremos a esta dedicación a pesar de la tibieza de algunos discípulos. En el camino a Jerusalén,
Cristo se encontró con unos que deseaban ser discípulos, pero que no deseaban dedicarse completamente, o sea, ser discípulos a medias, pues. Sabiendo que su muerte era inminente, Jesús no deseaba que ellos llegaran a ser seguidores que anduvieran fingiendo, pues. Más adelante les esperaban privaciones, y esta es la situación por la cual Él no quería que fueran seguidores a medias. Y solo los que tuvieran una devoción sin reservas y una gran resolución serían los que resistirían sin perder su fe. Una vez más, tomada la decisión, no podían volverse atrás. O sea, lo que nosotros tenemos que ver aquí, hermanos y hermanas, es que el Señor les estaba preparando para una entrega que fuera una entrega real, porque Él les estaba diciendo que los que les vendría en adelante no serían situaciones fáciles, se iban a enfrentar a situaciones verdaderamente difíciles, situaciones verdaderamente conflictivas. A estos candidatos a discípulos, Jesús no les pidió nada que Él no se exigiera a sí mismo. Él había puesto su mano en el arado y no había mirado hacia atrás. Y mire, leamos lo que dice Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, pero habiendo visto todo esto, entremos a ver una situación en la cual se ven polémicas con dignidad. Dice en Juan capítulo 7, versículo 11, hasta el capítulo 8, versículo 11, se ve estas polémicas que se dieron pues con dignidad. En el Evangelio de Juan se recoge la visita de Jesús a la fiesta de los tabernáculos. Para entender el relato debe usted entender que son tres grupos diferentes los que aquí se mencionan. El primer grupo es a las autoridades religiosas de Jerusalén, se les refiere por lo general como los judíos. Mire, por ejemplo, en Juan, dice en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 13, 15 y 35, póngale cuidado a la mención como los judíos. Dice: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. 15, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Verso 35, entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Puede pues que esto suene extraño, pues en ese momento casi todos los que estaban en Jerusalén eran judíos. Pero note usted el versículo 13, donde dice que los judíos no hablaban abiertamente por miedo a los judíos. Es decir, a los dirigentes de este grupo se les llama los principales sacerdotes y los fariseos. Juan 7:32 dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Mire lo que dice también Juan 7:45 y también los versos 47 y 48. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Entonces ustedes pueden ver que es una forma
de referirse al Sanedrín. Los principales sacerdotes eran principalmente saduceos. Bueno, el segundo grupo a quien se dirigió era que también estaban ahí los judíos que habían hecho de Jerusalén su hogar. Juan 7:25 dice: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Ese es el segundo grupo, o sea, los judíos que habían hecho de Jerusalén su hogar. Y el tercer grupo, estaba presente en la fiesta la multitud mixta, que se le llama la multitud o se le llama la gente. Vamos a leer varios versículos del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 12, 20, 31, 32, 40 y 43. Dice: y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Otra vez en el verso 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? 31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. 32, los fariseos oyeron, aquí noten cómo se refiere a multitud, a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces, pues, este grupo incluía a veces representantes de los primeros grupos, pero estaba compuesto principalmente de peregrinos de otros lugares. Es lo que nosotros podemos ver claramente lo que se presenta aquí. Yo voy a terminar, hermanos, mi lección hasta esta parte, porque lo que viene será otro aspecto importante, pero es bueno que retengamos hasta lo que hemos presentado, para que en la siguiente lección vamos a ver cómo es que al comienzo de la fiesta se dio una polémica en torno al carácter de Jesús. Pero vamos a dejar pendiente esto para la siguiente lección. Siempre, hermanos, les invito a que sintonicen mi programa el siguiente miércoles. Miércoles sería 29 de mayo, año 2024, para seguir estudiando esta interesante lección cuando el Señor iba rumbo a Jerusalén. Doy gracias a todos ustedes por su fina atención y siempre poniéndonos de tal manera en contacto a través de lo que la hermosa palabra de Dios nos dice, sobre todo en este estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos nuestro agradecimiento porque tú nos ayudas a estudiar tu palabra, nos ayudas a estudiar sobre estos episodios tan hermosos y de tantas lecciones que tenemos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo es que Él vencía cada uno de los obstáculos que tanto le presentaban los escribas, los judíos, los fariseos. Gracias, Señor, porque tenemos a un Cristo que es realmente poderoso. Lo hacemos todo precisamente en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.